Y vamos a dar comienzo al cuarto one-on-one, la agenda regulatoria. Para esto invitamos al escenario a Rodolfo Díaz, vicepresidente de Ethic y Legal Compliance de PAE, quien conversará con Nicolás Gandini. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por subir post-almuerzo. Sabemos que es difícil esta instancia, pero tenemos que seguir con la agenda. A ver, cuando pensamos un poco el evento y qué panel ponemos, cuál no, a qué le damos más visibilidad, a qué tema, hay un apartado de regulación y de legislación en Argentina que tenemos que abordar. Probablemente porque lo que venga sea distinto a lo que hubo en los últimos 10 o 15 años, y de alguna manera buscábamos una persona que pueda pensar y pueda tener una lectura desde lo regulatorio y aportar valor desde esa área. El doctor Rodolfo Díaz, los que son abogados probablemente lo conozcan, los que trabajan en la industria, es una eminencia, es uno de los probablemente 3 o 5 referentes históricos en todo lo que es regulación petrolera, regulación de petróleo y gas. Acaba de escribir un libro que se llama Derecho a los hidrocarburos. Es un campo donde hay muy poco escrito y él, además de tener la trayectoria y el bagaje, hace un laburo que cuando yo ojeaba el libro, sinceramente no lo leí en detalle, pero sí lo ojeé, más allá de todo el campo que tiene que ver con la legislación, de analizar el andamiaje regulatorio y normativo de las provincias petroleras, de la Constitución Nacional, de las constituciones provinciales, tiene una segunda parte que él hace el ejercicio de cruzar o intentar pensar qué pasó con la regulación petrolera y cómo evolucionó la producción. Esto quiere decir, ¿qué instrumentos regulatorios demostraron ser eficaces para que la producción aumente y cuáles lamentablemente no cumplieron con esos objetivos? Así que, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, muy amable. Si tuviese que introducir el libro, ¿cómo lo plantearía? Este es un libro de derecho escrito por un abogado que trabajó toda su vida con ingenieros. Sí. Creo que eso sintetiza la estructura intelectual del libro, que, como vos decías recién, tiene dos partes. Las 2/3 partes primeras analiza toda la normativa petrolera relevante, la Constitución Nacional, 15 constituciones provinciales, y en fin, las leyes, la ley de hidrocarburos, la ley corta, en fin, todas las leyes que regulan la actividad petrolera, algunos pocos reglamentos y decretos, aquellos más importantes que esa es la primera parte del libro. Y en la segunda parte del libro es una investigación empírica donde, luego de reconstruir los datos de 111 años, que son los datos disponibles, porque uno no puede ir más allá de los datos que están. Los datos disponibles para la producción podemos tener un poco más de 100 años. Ahora, para la inversión tenemos un poco menos de la mitad. Y entonces he trabajado, reconstruí las dos series de datos y sobre esa base comparé una cosa con la otra a través de un procedimiento científico cuidadoso para mostrar que cierto tipo de regulaciones, por determinadas razones, hicieron que aumentara la inversión petrolera y hicieron que aumentara la producción petrolera, y otro tipo de regulaciones, por determinadas razones, hicieron que bajara la inversión petrolera y como consecuencia bajara la producción petrolera. Ahora, en ese caso, digamos, ¿hay algún denominador común o algunos denominadores comunes en esos instrumentos que lograron ser exitosos en ampliar la base productiva, en ampliar la producción? A ver, no hay una receta, lo que hay son datos y variables que la ciencia económica ha estudiado correctamente. Este libro es un libro enfocado desde la perspectiva de lo que es un libro de abogados, sí, pero está enfocado desde la perspectiva del análisis económico del derecho o del derecho de economía, en cualquier caso. Permítanme que explique esto, que habiendo acá seguramente muchos ingenieros me van a seguir. Imaginen el sistema jurídico como un sistema, y entonces hay dos abordajes. Por una parte, hay un abordaje que es el abordaje clásico del derecho, que se centra en los inputs del sistema, que son las normas. El sistema jurídico, los inputs
del sistema jurídico son las normas. Se centra en las normas, con un objetivo básico. Y el objetivo es asegurar las expectativas, diríamos, o lo que suele decirse por ahí, la seguridad jurídica. Pero hay otra perspectiva, que para una industria como la nuestra es absolutamente central. Que es decir, bueno, en ese sistema hay otra perspectiva que se centra no en el input del sistema, sino en los outputs del sistema. Porque en el output del sistema salen ciertas decisiones que producen consecuencias. Entonces, este modo de abordar nos permite ver que la normativa, bajo determinadas condiciones, produce consecuencias. Y entonces, estas técnicas nos permiten analizar, medir y calcular las consecuencias. Ese es el enfoque que aborda este libro y donde uno puede sacar las conclusiones de que, dadas ciertas circunstancias, algún tipo de estructura regulatoria generó auges productivos y algún otro tipo de estructura regulatoria no tuvo el mismo efecto. Ahora, pensando que este es un momento, si se quiere, de definiciones o que estamos en la antesala de un proceso de definiciones, usted es bastante cuidadoso en no querer cruzar presente, sino que es un libro que analiza qué instrumentos lograron los objetivos que se propusieron y cuáles no. Ahora, ese paquete regulatorio que logró amplificar producción de petróleo, producción de gas, uno podría extenderlo seguramente a lo que es generación de energía, pero concretamente en petróleo y gas, ¿qué elementos tiene que tener o tuvieron esos instrumentos para poder elevar la inversión? Sí, yo he evitado disciplinadamente no ofrecer recetas. O sea, en este libro no hay mi opinión, mis propuestas, hagan esto que anda bien, no hagan esto, no. Decidí cuidadosamente evitarlo y lo voy a evitar hoy también, digamos, ¿no? No lo voy a decir hoy tampoco, porque creo que no es esa la cuestión. La cuestión para nosotros, para los que analizamos científicamente nuestras respectivas disciplinas, la cuestión es analizarla bien, ser respetuoso con los datos, ser respetuoso con los procedimientos científicos y sacar las conclusiones que están en los datos a través del procedimiento científico que corresponde. Y si dan los resultados que nos gustan, decirlo. Y si dan los resultados que no nos gustan, también decirlo. Porque de nada sirve manipular las conclusiones a favor de mi propia perspectiva. En ese sentido, yo creo que por eso el libro también tiene un extenso capítulo de economía, ¿no? Entonces, pero, a ver, lo cierto que nadie puede imaginar que vamos a tener, digamos, inversión sustentable en el tiempo si la inversión a su valor presente no es positiva. Si para tener inversión sustentable en el tiempo tengo que tener un flujo de inversión que descontado a hoy resulta que me da negativo, nunca va a funcionar. ¿Esto es una simplificación? Sí, pero bueno, es una simplificación adecuada para el tiempo que tenemos. Naturalmente el argumento en el libro es más complejo, hay más variables, pero además quiero decir una cosa, no hay un solo paquete que sirva. Ha habido varias experiencias distintas, diferentes, con distintos componentes en nuestra experiencia histórica. Y no todas han seguido los mismos parámetros y algunas del tipo A, digamos, han funcionado, otras del tipo B también. Yo creo que por eso es variado y por eso es relativamente extenso el argumento del libro. Hay una segunda parte del libro que a mí como periodista por ahí, al no ser abogado, me resultó muy atractiva, porque de alguna forma cristaliza algo que uno tenía en la cabeza, pero usted lo esquematiza muy bien, que es la correlación entre la regulación petrolera que se aplicó en un momento histórico y cómo fue la producción. Alguien puede decir, bueno, eso debería estar hecho o no estaba hecho, yo por lo menos no lo había visto. Entonces hay una parte donde usted, por ejemplo, recoge que la resolución 394 de 2007, que fue una resolución que básicamente topió el precio del crudo en $42, en un momento donde el precio internacional estaba arriba de 100 o cerca de 100,
Y ves claramente como hay una destrucción de valor ahí en términos de producción y en términos de inversión. Son dos correlaciones que usted analiza. ¿Qué nos puede decir de esa parte, digamos? No, yo creo que, a ver, nosotros la inversión ya la tenemos hecha. Y una vez que tenemos hecha la inversión, trabajamos y seguimos invirtiendo para que esa inversión que ya hicimos siga siendo productiva. Pero la industria petrolera, todos los que están acá lo saben muy bien, requiere un permanente trabajo de inversión porque los recursos son agotables. Toda la teoría económica de los recursos agotables te enseña que vos no podés imaginar que podés dejar de invertir para mantener una curva sustentable de producción. Y yo creo que los desalientos han sido fuertes y equivocados y han producido bajas. Pero yo quiero destacar quizás mejor los alientos que produjeron auges. Hay 2 o 3 periodos en la historia argentina, en 200 y tantos años que miramos ahí, donde se muestra que la inversión es sensible al estímulo, que la inversión en la Argentina es eficaz cuando se hace la producción. Y eso, que ese libro está escrito antes, ya estaba Vaca Muerta funcionando, pero antes del auge de Vaca Muerta. Todavía hoy Vaca Muerta tiene mucho recorrido todavía en el futuro, pero igual, aún así, los números son claros. No hay como una serie, usted lo decía recién, yo evité algún tipo de conclusiones que funcionen como recomendación de que, ¿por qué no lo hizo eso? ¿Por qué no? Porque esto no es tan simple. La idea de que hay un modelo económico que funciona, una ecuación que cierra, una manera de disponer los recursos que va a hacer las cosas que funcionan, niega la historia de la industria petrolera. La industria petrolera es una industria que tiene ya una larga historia y muy diversa. Y hay muchas experiencias exitosas y otras que no lo son. Entonces yo he preferido señalar los datos analíticos y dejar que el juicio de preferencia que tenga que hacerse para elegir o aquel, o inventar otra cosa diferente, original, distinta, que no se haya hecho nunca, que se lo haga quien tiene a su cargo hacerlo. Le hago una pregunta de orden jurídico, digamos, que es un debate que está saldado y si hay algún representante de alguna provincia me va a decir por qué estás preguntando esto. Sobre todo en la gestión de Cambiemos en 2015-2019 había algún sector de gobierno que quería discutir la titularidad de los recursos hidrocarburíferos, digamos. O sea, después eso no vio demasiado la luz, porque la verdad que desde la reforma constitucional del 94 la titularidad está en cabeza de las provincias y demás. Pero uno ve como periodista y cuando pregunta a algunos referentes del gobierno electo que digan, bueno, por ahí hay espacio para discutir algo de eso. Usted en la primera parte tuvo un análisis de la legislación provincial, nacional. ¿Se puede dar un espacio? ¿Hay espacio para discutir eso o no? Eso implicaría una reforma constitucional que creo que todavía no está en el horizonte de la Argentina. En el año 1994, yo lo analizo cuidadosamente. Yo analizo cuidadosamente lo que se llama el dominio originario que establece el artículo 124 de la Constitución. Lo dedico mucho espacio y yo fui convencional constituyente, yo participé en la discusión en la convención y cuento las cosas usando datos que tenía en mi propio archivo personal. Sirve saberlo. Pero ha sido una larga discusión sobre eso. Yo creo que está resuelto. El dominio originario es de las provincias. La jurisdicción, no. El dominio originario se desarrolla a través de la legislación federal. Y hay 2 leyes que son las que estructuran ese dominio originario, que son la Ley Federal de Hidrocarburos, por una parte, y la Ley Corta, que es la que dice qué tiene adentro el dominio originario. Yo creo que hoy, como está, ha funcionado correctamente. Esa es una de las reformas constitucionales que han funcionado bien. Las provincias se hicieron cargo de la producción de sus recursos, sin demasiados conflictos, con algunos juicios
que los abogados hemos estudiado. No son tantos, pero hay, digamos, una docena de fallos que le han ido poniendo los límites a la cuestión. Mi impresión es que, así como está, puede funcionar bien. No creo que lo cambien todavía. Le hago dos preguntas para cerrar y agradeciéndole el tiempo. ¿Cuán perfectible uno dice, bueno, está bien, la ley corta de hidrocarburos se reglamentó en 2006 y uno como periodista lo que ve es que siempre tenés una tensión entre el poder central, nacional, y los distintos poderes provinciales, porque el dueño del recurso y la autoridad de aplicación es la provincia, pero quien fija la política pública a nivel nacional es el gobierno central que está en Buenos Aires. Entonces siempre tenés tensiones. ¿Cuán perfectible es esa relación, digamos? Es toda una discusión sobre el federalismo argentino. El federalismo argentino tiene desde Alberdi una originalidad, y es que los códigos de fondo, como por ejemplo el Código Minería, que contiene la ley de hidrocarburos, son facultad delegada al Congreso de la Nación. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos los códigos de fondo los dictan los estados. Y dicen a alguien, no, que no. Eso se discutió, y yo lo cuento ahí un poco, se discutió en la Convención del 53, donde hubo, y Alberdi estaba de acuerdo. Yo creo que el federalismo argentino, tan criticado como es, creo que eso es una cosa positiva, que tengamos un solo código civil, que tengamos un solo código penal, que tengamos un solo código de minería, que tengamos una sola ley nacional de hidrocarburos, yo creo que es positivo. Y le hago la última, con las prerrogativas de que sé que no quiere dar un mensaje y es un momento delicado para hablar, digamos, pero se discutió bastante en Argentina en términos de si había que blindar el desarrollo del sector energético con instrumentos regulatorios, quiero decir, con nuevas leyes, eventualmente si existiera consenso en el Congreso, o no, si con las leyes existentes alcanza, siempre y cuando sean cumplidas, digamos. ¿Tiene alguna posición sobre ese debate? A mí me parece que es inevitable que pase el tiempo, que los distintos gobiernos imaginen y legítimamente quieren cambiar esto, quieren cambiar aquello, para eso los han elegido. Y yo creo que no hay que oponerse a esas cosas. Lo que es importante es señalar aquellas cuestiones cardinales que a cada quien, a cada autor, como es mi caso, le parecen buenas, y es lo que acabo de decir. Yo creo que un federalismo vertebrado con las normas generales iguales para toda la nación, yo creo que eso es bueno. Agradecerle, doctor, la verdad que es un libro que aquel que lo pueda, tenga ganas de leerlo, léalo por algo muy concreto. Yo creo que cuando pase el tiempo y se analicen los últimos 20 años en materia de hidrocarburos y analicemos los montos de importación de energía, ya están los datos, digamos. Hay algo que evidencia que este trabajo como regulador o como policymaker que el doctor Díaz de alguna forma traza en este libro, lamentablemente se nos pasó por alto, porque si no, no hubiésemos tenido tanta normativa con malos resultados que genere un daño enorme para el país en materia de importación de energía, cuando tenía los recursos más o menos competitivos, pero para extraerlo de forma más eficiente. Así que lo digo en términos de que evidentemente parte de lo que se dice de este libro se pasó por alto en los últimos 20 años, porque si no, no hubiésemos tenido los resultados que tuvimos. Así que agradecerle el tiempo. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Muy amable.